El corazón será artificial en el 66. Maternidad artificial cultivada, el origen será desvirtuado. El Khan será el primero en ir al cielo. El monumento será golpeado 2 veces y aparecerán volando en las alturas círculos de luces. Estas son tan solo un puñado de fragmentos de las 1000 psicografías o más de 1000 psicografías de Benjamín Solari Parravicini. Era un profeta, un contactado. Alrededor de él se forjó una leyenda. Y en este video no solo te contaré el porqué, también desmenuzaremos algunas de sus más impactantes psicografías con la mayor objetividad posible, teniendo en cuenta que su autor no está presente y tampoco los testigos o las personas que tuvieron contacto con él. Mi nombre es Marta. Gracias por venir y bienvenido a mi Story Channel. A lo largo de su vida, Benjamín Solari Parravicini creó aproximadamente 1000 psicografías que son dibujos acompañados de textos proféticos o supuestamente proféticos. Estas obras, realizadas principalmente entre las décadas del 1930 y 1970, abarcan una amplia gama de temas, incluyendo eventos históricos, sociales y tecnológicos. Algunas de sus predicciones más destacadas incluyen la llegada de la televisión en color, el auge de Internet y la creación de la ONU. Pero ¿quién era Benjamín Parravicini? Fue el mayor de 8 hermanos y solían llamarlo con un apodo, el Pelón. Fue pintor, escultor y alcanzó a exponer algunas de sus obras fuera de Argentina. También fue profesor y galerista. Esta faceta debemos tenerla muy en cuenta para todo lo que vamos a analizar. Su padre era un respetado psiquiatra y tenía expectativas de que su hijo tomara un camino como profesional. Esto creó grandes conflictos entre ambos y que se fueron extendiendo hacia la familia. Pero desde pequeño, desde muy joven, Benjamín Parravicini ya mostró ser distinto, mostró ser particular. Él ya empezaba a hablar de sueños, de visiones y empezaba a realizar ciertas predicciones. Esto empezó a causar extrañeza entre sus familiares, de manera que el padre lo examinó, le hizo pruebas para ver si su estado mental estaba bien y en realidad no encontró ningún problema psiquiátrico en él. Quisiera hacer un pequeño paréntesis para preguntarte a ti que estás viendo el video. ¿Te gustaría que hablara acerca de los poderes psíquicos y todas las investigaciones que se han realizado al respecto? Déjamelo saber, por favor, en la caja de los comentarios. Antes de entrar a analizar las psicografías, te quiero contar cómo fue que inició todo. Esto fue algo que narró el mismo Benjamín Parravicini en una entrevista que le realizaron. Él contó que en una pelea, una discusión de tantas que tuvo con su padre, el padre le dijo, le manifestó que él no quería un vago en su casa. Entonces fue muy fuerte esa discusión y la madre de Benjamín le dijo, mira, no te preocupes, nosotros nos vamos para la quinta, me imagino. La quinta es como una casa, finca. Me voy con tu padre por unos días y ya verás que se le pasará el enojo y regresamos. Entonces se fueron dejándolo solo. Ellos vivían en una villa, en una casa grande, donde Benjamín tenía su apartamento en el último piso. Y el padre, temiendo de que se pudiera producir un cortocircuito en la casa, se llevó las llaves o los fusibles de luz. Esto se supone que para la seguridad. Pero bueno, no sé si sea eso de verdad, porque sabiendo que el hijo está ahí o Benjamín Parravicini era un irresponsable y no era capaz de manejar los fusibles de luz por sí mismo, no sé, a mí esto me parece un poco particular. Parravicini tenía una vida bohemia, con todo lo que eso conlleva. Seguramente le gustaba mucho salir en la noche,
De pronto, como decimos coloquialmente en Colombia, se iba de parranda. Si era bohemio, le gustaba el traguito de pronto, estar con los amigos. Pero cuando tú escuchas a las personas que están narrando su biografía, no te van a decir estas cosas. Se limitan a decir que era bohemio como artista, como pintor, pero yo sé cómo es la vida bohemia porque yo misma fui artista plástica y mis compañeros, yo veía cómo se comportaban. Entonces, esa es la bohemia. Pero como tenemos que hablar de un personaje con una cierta mística, pues ciertos detalles no se dan. De todas maneras, me llama la atención que el padre se hubiera llevado, sí, estos fusibles de la luz. Y Benjamín entonces salió y esa noche, según la versión que él da, estaba en cine, teatro, algo así, y regresó temprano, según lo que se narra, a su casa, a la casa, pero estaba a oscuras porque no tenía luz, así que él empieza a subir las escaleras, imagínense esa casa enorme, él solo ahí, yo no sé, me parece que era un lugar como campestre donde se encontraba la casa, entonces pues un poco de pronto alejado de una zona urbana. Y él va subiendo las escaleras hasta su apartamento y él cuenta que para poder prender la luz se encontraba, el switch se encontraba detrás de la puerta. Entonces él tenía que cerrar la puerta para poder poner el fusible, pero él fue a buscarlo para conectarlo y poder prender la luz. Entonces todo lo que te estoy narrando sucedió a oscuras. Según esto, pues es un poco macabra la escena porque en ese momento, dice Parravicini, una mano fuerte lo toma por la nuca y lo tira al piso prácticamente, lo presiona contra el suelo, su frente presionada contra el suelo y lo obliga a hincarse de frente a un Cristo que dice él que había pertenecido a la zarina, un Cristo ruso. Ya aquí empezamos a ver muchos elementos que nos van a hablar de Parravicini constantemente. Él los va a dejar ver que era una persona muy creyente. Entonces era un bohemio, pero también era muy católico. Esto puede estar también de acuerdo con la tradición de esos tiempos, quizás estas familias tradicionales seguramente eran muy creyentes y él lo era. Entonces, él cuenta que esta mano lo presiona contra el parqué de la habitación, pero él dice que una persona en una situación de estas generalmente gritaría, se asustaría mucho. Él dice que solamente exclamó, ¡ay Jesús! Como, ¡ay! Sí, ¡ay Jesús! Entonces ahí nos damos cuenta que era bastante creyente y él sintió latir muy rápidamente su corazón, o sea, sí sintió ese susto, pues esa emoción, pero él después diría que no tenía miedo, que no tuvo miedo. Luego dice que escuchó una voz fuerte que decía, fe en la fe, esperanza en los designios y caridad en los sentimientos. Cúmplelos y serás salvado. Estas fueron las palabras de esa voz que él dice que era muy fuerte y después de esto, después de estas palabras, la mano lo soltó. Esa voz potente, dice él, que venía desde afuera de la casa. Él narra que cuando tuvo la cabeza contra el piso, le parecía ver un resplandor que al parecer él siente que se desprendía del Cristo que estaba allí. O sea, esto son unas cosas muy místicas que él cuenta que le sucedieron. Cuando todo esto terminó, él corrió al baño a mirarse en el espejo, tal vez a lavarse. Él vio moretones y vio la marca del parqué en la frente. La cera del parqué estaba ahí, se había transferido a su frente, como una prueba, seguramente, para reafirmar que lo que le sucedió no fue una alucinación, sino que fue algo real. Con esto confirma él, nos confirma él a nosotros que esto fue una experiencia real. Entonces, desde esa noche, Parravicini continuó recibiendo mensajes de la voz que ya no sonaba así tan fuerte, ya era un poco más normal o humana. La voz le decía que desde ese momento lo dirigirían
Entonces está hablando de plural. Ellos o esos individuos o entidades lo dirigirían desde ese momento y que él tenía que hacer todo lo que ellos le dictaran por el bien. Aquí no se especifica por el bien de quiénes, pero ya después más adelante entenderemos. Todas las noches le dictaban. Cada mensaje iba numerado, pero también le llegaban mensajes para otras personas y cuando él le daba esos mensajes, pues la gente quedaba como así, como este tipo es como raro. Yo quiero hacer aquí un paréntesis y me parece oportuno contarles una experiencia personal porque va muy de acuerdo con esto y me viene el recuerdo que cuando yo en un tiempo que tuve unas extrañas visiones y unas experiencias que ya he contado aquí en el canal hace algunos años, pues uno empieza a acercarse a un tipo de lectura, a un tipo de también de ambientes, empieza uno a buscar para poder encontrar una interpretación a todas estas cosas. Y seguramente eso habrá sido lo que le sucedió a Parravicini. Y me acuerdo que cuando yo empecé mi búsqueda, no sé cómo llegué yo a un grupo donde se reunían personas y todos tenían capacidades mediúmnicas o de algo, tenían capacidades psíquicas de algún tipo. Era difícil entrar ahí. Tú tenías que probar que tenías alguna capacidad. ¿Por qué? Porque ellos decían que estudiaban ese tipo de fenómenos y que querían probar que eso era real, querían, esto estoy hablando de Italia. En Italia hay mucho pensamiento positivista, científico. Aquí no les gusta tanto, no se inclinan como en otros lugares del mundo hacia la superstición. Aquí les gusta lo concreto, lo real. Y todas esas supersticiones a uno se le van como muriendo cuando llega aquí y pasa un tiempo porque se va contagiando también de ese anhelo de objetividad. Ellos querían entender y se reunían en una especie de club, era una cosa privada. Yo no me acuerdo cómo llegué allí, pero el caso es que yo quise entrar en ese grupo, me hicieron un test, yo les narré algunas experiencias sin ninguna expectativa, no me esperaba que me recibieran, pero sin embargo me recibieron. Y fue para mí muy impactante porque noté que me sentía como en un sitio, todos tenían algo distinto, o sea, ahí no había nadie que fuera, entre comillas, normal, todos tenían un poder o una capacidad psíquica. Así que, por ejemplo, yo podría narrarles muchas experiencias de ese lugar, a pesar de que me reuní por muy poco tiempo y empecé a sentir una presión de que yo tenía que probar que tenía una capacidad, cuando lo que a mí me sucedía era esporádico, yo no lo controlaba, era una cosa muy que venía, se iba, entonces me empecé a sentir esa presión de tener que demostrar que yo tenía algo particular, o si no, no podía estar ahí y no me sentía merecedora. Allí se realizaban, ¿cómo se dice? Canalizaciones. Había una persona que siempre a un cierto momento de la reunión recibía, se supone que recibía una entidad dentro de su cuerpo y pues yo lo presencié y si uno realmente es sugestivo, eso es bastante impresionante. Pero ya después que lo pensé con mayor frialdad, pues yo dije, pues ahí no sucedió nada que yo pueda decir que sí sucedió lo que ellos dicen que sucedió, porque simplemente pudieron haber fingido o esa persona podía fingir que recibía esa entidad, quizás porque tenía problemas mentales, no sé, eso es una cosa muy extraña. El caso es que todos ellos sí creían en eso y me sentí como en una secta y por eso no volví. Yo dije, no, esto no vi.
como esa investigación, yo vi que todos estaban muy sugestionados con eso. El caso, y por eso les comento esto en relación con Parravicini, es que habían unas señoras que ellas escribían en unos papelitos y me acuerdo que se pasaban papelitos y yo decía, ¿y qué están haciendo? Hasta que un día una me pasó uno a mí, ya después de no sé cuántos días de yo ir a presenciar estas reuniones. Entonces me di cuenta que era un mensaje para mí y ya después te daban mensajes también. Había una muchacha que se supone que tenía el poder de canalizar también, entonces ella llamaba a personas de la sala y le daba un mensaje, entonces uno se emocionaba y decía esto es para mí, porque tú inmediatamente acomodas el mensaje y siempre vas a encontrar el lugar. Vas a decir, ah, sí, yo necesitaba esto, por esto es algo bastante subjetivo lo que sucede ahí, porque es uno el que acomoda todo porque pues quiere pensar que sí. Pero al final yo no, o sea, yo no me dejé sugestionar al 100%. Sí me impactaron algunas cosas. Un día pasó algo curioso porque justamente segundos antes de la supuesta posesión o canalización de esta persona, esta entidad que entraba en ese señor, la luz se fue, se apagó. Entonces yo fui la única que me sorprendí porque yo era nueva y yo miré a todos a ver quién y me miraron como, es normal. Y yo, ah, ya. Era muy extraño ese lugar. No les niego que tenía, eso es fascinante para nosotros, pero yo no quería caer, salir de un fanatismo, de una iglesia, de una secta para meterme en otra. Dije, no, 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 yo mejor no vuelvo. Y si quiero investigar estos fenómenos, debo hacerlo desde afuera y yo sola, mejor, no en grupo, porque uno se deja influenciar. Y resulta que Parravicini daba papelitos con mensajes a las personas que decían Bob, o sea, la gente decía, bueno, lo veían un poco así, un poco como el loquito de la familia, como extraño. Pero durante la entrevista, el periodista le preguntó, bueno, pero ¿en tu familia hay antecedentes de pronto este tipo de manifestaciones y estas cosas? Entonces Parravicini dijo sí. Porque, por ejemplo, mi madre tenía algo que llamaba, lo llamaba el pálpito. También esto me hizo ir a mi familia, donde yo me acuerdo que cuando sonaba el teléfono mi mamá ya sabía quién era. Son cosas bien curiosas. Mi mamá ya sabía, decía, ah, ese es tal, y todos como, o por ejemplo, uno decía, ¿qué será de la vida de tal persona? Y ese día llamaba, y cosas todavía como más directas en ese sentido, el famoso pálpito. Pero en estos días estaba yo viendo una entrevista en un noticiero de un señor que me dio mucho pesar porque le mataron a la hija, eso fue en Colombia y muy doloroso. Y cuando él estaba narrando la situación, él todavía no sabía que le habían matado a su hijita, pero entonces él dice que ese día, cuando estaba en el trabajo, sintió una picada en el corazón, una picada de dolor y tuvo que parar un momento y siguió trabajando. Después lo llaman y le dan la noticia que él no tenía ni idea de lo que estaba pasando y le dicen que su hija había sido asesinada. Entonces, miren, esto se puede llamar un pálpito. Vamos a ver, hay muchas cosas, queridos amigos, que sí se manifiestan y existen. ¿Y yo por qué aquí en el canal las he tenido al margen? Porque primero quiero mostrar la historia que no es narrada, porque no se considera atendible. Buscar las pruebas de esa historia para después también, porque eso es parte también de cómo nos hicieron a nosotros y por qué tenemos ciertas características, pero conocerlas del modo más objetivo posible, porque de estas cosas hablar de objetividad es muy difícil o imposible, pero al menos estudiarlas de un modo crítico y no desde la creencia o desde la impresión y la sugestión, porque yo quiero, o sea, me gustaría que otras personas, así como yo pasé ya por ese proceso de descreer, empezar a conocer de esa manera y ver que, darnos cuenta que en el ser humano hay unas características especiales
me gusta llamarlas así, y entendamos por qué pudieron habernos hecho con esas características. Me parece interesante saber esto y hasta dónde podemos llevar todo esto. ¿Será que podemos desarrollar estas características y volverlas algo bueno para nosotros y los demás? Miren qué bonito, no con el tema de espíritus y entidades raras, sino con el tema de entender qué podría ser y cómo lo podemos usar, pero no dejarnos manipular con estas cosas para entrar a ciertas corrientes y que nos metan miedos o que nos hagan hacer cosas que de pronto van a perjudicarnos. Entonces, todo esto es bueno observarlo, no ignorarlo. Yo lo he tenido así al margen y hay personas que me dicen, Marta, pero es que no todo no entienden que estamos llevando un proceso y todo es paso a paso y ya llegará el momento, porque miren, aquí en este estudio y no es que me haya perdido del tema que les traje, es parte del tema y hay personas que me dicen, tú hablas mucho, bla, bla, bla. No, es que el bla, bla, bla es parte del tema para construirlo y para entenderlo y para poderlo conectar con nuestras búsquedas. Así que no se preocupen porque sí vamos a tocar temas, todavía no hemos hablado de muchas cosas. Entonces, miren, en la familia de Parravicini sí había ya este tipo de manifestaciones y de cosas. Sobre todo por el lado de la madre, miren, el padre pues era psiquiatra, seguramente estaba al margen de todo esto y no le interesaba mucho. Por ejemplo, él cuenta que una tía suya hablaba todo el tiempo con personas fallecidas y pasaba mensajes de esas personas fallecidas y pues todo el mundo decía que ella era la loquita de la familia, pobrecita, estaba enfermita. Pero Parravicini dijo que después de lo que le pasó a él, pues él ya le creyó. Él dice que lo que le sucedió no le produjo miedo, más bien una gran alegría. O sea, lo que le pasó cuando la mano lo presionó contra el piso y lo que le dijeron. Pero miren esta frase que él dice que a mí me parece que ponerle atención. Él dice que sin estas manifestaciones su vida estaría vacía. Esto tengámoslo en cuenta, porque puede ser la fuente de todo esto. Esto que él dijo me parece muy importante, porque si ustedes se fijan bien la vida de Parravicini, él como pintor no llegó a tener un gran reconocimiento. Nosotros hoy no lo conocemos por su pintura y a mí eso me parece triste. Triste, y eso es el producto de el morbo de la gente, lo que la gente quiere de ti. No basta con ser un buen pintor o con tener una buena sensibilidad. Em, Parravicini, su pintura se inclinaba mucho, era muy picasiana. Yo pude verla, era mucho, como muy coherente con ese tiempo del arte moderno, cuando estaban los pintores también expresionistas, cuando empezó la pintura abstracta. Por ejemplo, era muy Kandinsky, casi que, por ejemplo, las psicografías son expresiones kandiskianas totalmente, es como ver a Kandinsky. Imitaba mucho a Kandinsky y a Picasso. De hecho, hay una foto suya que la veremos en todo este video con su camisetica de rayas así igualita a una que tiene Picasso. O sea, se parecía mucho. No sé si era intencional que él quería, porque los pintores buscamos referentes. Nosotros buscamos siempre nuestros pintores de referencia y eso está muy bien, eso es muy bueno. Ya después vamos desarrollando un estilo propio, pero siempre tenemos referentes. Si no, pues, ¿de dónde vamos a sacar? Nuestro arte debe tener un fundamento de estos maestros que estaban antes que nosotros. Así que, pero suena duro, pero me parece que un poco fracasado en ese sentido, a pesar de que hizo exposiciones fuera de Argentina y llegó a tener un puesto prestigioso como galerista, pero no se hizo famoso por eso, no se hizo su fama. Hoy no estamos hablando de él por su pintura o por su carrera o cuando era curador o escultor, porque de hecho no he visto hasta ahora muchas obras de Parravicini, he visto solo unas que ponen como para mostrar quién era él.
Entonces, eso es un poco triste, me parece a mí, pero es lo que la gente quiere. Y la gente, muchas veces el público te va llevando hacia lo que ellos quieren y tú para darles gusto te vas por ahí. Y eso es, por ejemplo, lo que pasa con muchos canales que no tienen una personalidad propia y se van hacia donde el público, lo que pide el público y se vuelven una tendencia. Son esos que yo llamo trendy. Son canales trendy, donde, la gente está buscando esto, pues me voy para allá y abandono lo que yo estaba haciendo porque yo creía en eso. Entonces, me parece que Parravicini notó que estos dibujos llamaban más la atención porque tenían estas características, entre comillas, proféticas, aunque todavía no había explotado la fama de él, o sea, no fue, él no lo alcanzó a ver esta explosión y ya veremos por qué sucedió y cuándo. Pero sí llamaba mucho la atención estas famosas psicografías. Parravicini empieza a relacionarse con personas que tienen también esa inclinación como él hacia lo paranormal. En esa época empieza también a desarrollarse una literatura y un gusto hacia ese tema de el New Age, lo paranormal. Empieza también a hablarse un poco sobre la vida extraterrestre y sobre todo de un modo como más hacia lo espiritual, como hacia lo místico. Entonces él entra en esa corriente. Él empieza a entrar en esa corriente y tiene su mejor amigo que también, entonces son todos parapsicólogos, están en ese cuento como la gente que yo les digo que yo frecuentaba en ese grupo extraño, ahí en Milán. También Parravicini dice que estas facultades le ayudaban con sus relaciones interpersonales, porque, por ejemplo, cuando conocía a alguien, la voz le decía, mira, este te conviene, este es mentiroso, este no es bueno, aléjate de esta persona, confía en esta persona. O sea, él tenía esta voz que lo guiaba también hasta en eso. Para sus relaciones interpersonales. Él declaró que era constantemente contactado. Él escuchaba las voces que le hablaban y un día le dijeron que dejara de invocar. Esto lo dijo en la entrevista. Y él dijo que le dijeron deja de invocar porque las entidades que se mueven en ese plano están muy ocupadas, ellas tienen una labor que cumplir y tú las estás fastidiando porque haz de cuenta que es como cuando tú estás pintando y entonces te empiezan a llamar y te interrumpen. Bueno, esto fue el ejemplo que dio Parravicini para indicar que pues él ya no las invocaba por eso, por respeto, para que no tuviera, pues no las interrumpiera en su misión. Entonces ya no escuchaba la voz, sino que él dice que simplemente su mano se movía y él escribía lo que llaman la escritura automática, eso después se volvió algo, digamos que fue clasificado dentro de estos fenómenos. Como la escritura automática. Pero él sí aclaró que no hay que invocarlos, pero que cuando las personas son contactadas deben atender a ese llamado. A él le dicen que él no es el único contactado, porque van a contactar a otros más. Yo quisiera, bueno, aquí hacer también un paréntesis porque es curioso, porque pensemos qué características tienen estas personas al ser escogidas si quieren llevar un mensaje universal al mundo, porque se supone que estos mensajes lo eran, estas supuestas profecías eran mensajes para evitar tal vez que sucedieran cosas terribles, para mostrarle al mundo que está equivocado, tomando un rumbo equivocado. Pero, ¿qué tanto cambió eso, el rumbo de la humanidad, estos mensajes, y si se siguen dando, o sea, qué tanta trascendencia tiene? Contactar a un pintor desconocido que nadie le cree para depositar un mensaje tan importante. Si estas entidades están tan ocupadas en su plano espiritual, contactando seres humanos, ¿están escogiendo los seres humanos correctos o qué está pasando? ¿Con qué criterio los escogen? ¿Y de dónde vienen estas entidades? Porque aquí hay algo muy ambiguo.
Hay un momento donde parece que es una experiencia mística, más bien angélica, porque él habla de ángeles. Y en sus psicografías constantemente está citando a Jesús, los ángeles, la Virgen. Pero después toma un rumbo distinto y se va más, se inclina más hacia lo extraterrestre y es cuando empieza a hablar más de tecnología y hace unas previsiones interesantes del futuro, más futurísticas. Entonces, ahí hubo un cambio. ¿Por qué? Em, Todo esto hay que mirarlo. ¿Y qué buscaban estas entidades contactando a estas personas? Porque se supone que no era para cambiarle la vida a él, era para hacer algo más grande, ¿no? Es lo mismo que contactar a tres pastorcitos o a una pastorcita, una campesina, la Virgen. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Eso es importante porque veamos qué resultados obtuvo cada uno. Obviamente, comparar esto con algo que le sucedió a estos tres niños que fueron realmente instrumentalizados por la iglesia para, en ese momento necesitaban ese milagro para fortalecer esa imagen de la madre porque tenían que mostrar eso, que la Virgen, la Madre, amaba a los hijos de la cristiandad, entonces necesitaban esa figura, porque hasta ese día había sido todo muy masculino, Jesús, Dios, pero el Padre, pero faltaba una madre, faltaba la Virgen. Así que pues esa imagen tiernísima de la Virgen, entonces ya tienen todo completo, el cuadro completo y eso fue muy conveniente con las profecías y todas estas cosas. Em, Sería bueno hablar un día, ya hablé aquí en el canal respecto a esa aparición, pero son videos, amigos, que nadie va a ver, mis videos más viejitos, sería bueno que se dieran un buen paseo por el canal porque tengo información que pues que se va a hilar con esta. Alguien me sugirió buscar a una señora que se llama Gabriela de Cal. Gracias a esta persona, a esta usuaria, muchas gracias. Pero la señora Gabriela de Cal, bueno, ella se ha concentrado, ella es una periodista y se ha concentrado en promover y, digamos, hacer divulgación de la vida y la obra de Parravicini. Ella, cuando yo la veo, es una persona pues que cree muchísimo en estas capacidades de Parravicini, lo promueve como un profeta. Ella comunicó que Parravicini era contactado por un ángel de la guarda. Entonces, miren que ahora, mientras Parravicini hablaba de extraterrestres, ella ya dice que él era contactado por un ángel de la guarda y además era un monje franciscano llamado Fray José Dragón. No sé si Parravicini en alguna de sus entrevistas dio estos detalles, pero al menos en la que yo vi, no. Ella asegura que todos tenemos asignado un ángel de la guarda, solo que Parravicini sí podía verlo y hablar con él. Entonces tenemos la versión que Parravicini cuenta de esa mano y él nunca vio quién le estaba presionando contra el suelo mientras le decía esas palabras. Y ella sí da un nombre, inclusive dice que era un ángel de la guarda que se llamaba Fray José Dragón. Bueno, es curioso todo esto. Ella misma, cuando habla de la obra de Parravicini, pues como que la juzga como algo sin importancia. Ella misma dice, no, mira, sus obras pictóricas, su obra artística no es tan importante como sí lo son las psicografías. Ella divide la obra de Parravicini en su obra artística y la obra profética, que son las psicografías, y esa es la que le interesa a ella. O sea, ella no promueve el arte de Parravicini o la persona de Parravicini, ella promueve las psicografías y su faceta de profeta, porque esa es la que realmente llama la atención. Pintores buenos hay muchos y mejores que Parravicini. Entonces, ¿por qué la gente seguiría a Parravicini? Bueno, resulta que sucedió al final todo lo que él hizo.
dio resultado entre 1000 psicografías que él dice que, porque es que él mismo dice que hizo más de 1000 psicografías y que unas están por ahí, que otras las votó. Entonces él mismo dejó una puerta abierta a que después de muerto siguieran apareciendo psicografías. Y efectivamente eso es lo que ha pasado. Han surgido más. Entonces, si se parece a lo que él hacía, pues, ¿quién puede negar que eso no sea de Parravicini? Y ya les contaré una historia reciente al respecto. Pero resulta que el boom de Parravicini realmente comienza mucho después de su muerte. Él muere en 1974 y fue en el 2001 cuando después del ataque a las Torres Gemelas, ahí empieza a hacerse conocido el nombre de Parravicini, porque entre las más de 1000 psicografías que hizo y confirmadas que fueran originales suyas son 700 más o menos. Esa psicografía que lo hizo famoso es la siguiente, dice así. La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer, y el monumento será atacado 2 veces. La realizó en 1939. Estas son de las que uno puede considerar que son originales, pero miren el dibujo. En esta psicografía podemos ver que hay un monumento claramente, un monumento. ¿Y cuál es ese monumento? Pues sin duda alguna es la Estatua de la Libertad. Claro, es un monumento emblemático, es simbólico y reconocido en todo el mundo. Y ahí está todavía, ahí está el monumento todavía. Entonces, creo que cualquiera sabe que si se quiere atacar un emblema estadounidense, pues ese sería el más sobresaliente a la hora de realizar un ataque terrorista que golpee la confianza y no solo en Norteamérica, sino en todo el mundo, en la seguridad mundial. Pero bueno, afortunadamente el monumento está ahí todavía. Para el 2000, quiero contarles un dato interesante. Para el 2023, las estimaciones de las visitas a esta estatua indican que cerca de 4 millones de personas visitaron el monumento, aumentando el promedio diario aproximadamente de 11.000 visitantes. Es impresionante la cantidad de gente que va ahí. Y además, antes del 11 de septiembre del 2001, las medidas de seguridad en la Estatua de la Libertad eran ridículas. O sea, cualquiera podía entrar, medio te miraban y tú seguías y ya. O sea, que si querían atacar, digamos, simbólicamente a Estados Unidos, pues yo le apuntaría también, si quisiera hacer una profecía, al monumento, o sea, a la Estatua de la Libertad. Pero sí hay un dato que es interesante y que ahí está la clave del por qué la gente dice que esto es profético y yo les doy la razón porque no deja de ser algo, algo bien especial, algo bien particular. Vuelvo a leérselas para que se den cuenta. Y la clave de esto es cuando dice, y el monumento, siempre está hablando de un monumento, pero dice, será atacado 2 veces. Entonces, eso nos remite inmediatamente a los 2 aviones. ¿Cómo podía Parravicini en el 39 visualizar que algo así? Eso me hace pensar que quizás Parravicini sí tenía una capacidad de previsualización, no sé si era por sueños, porque los sueños a veces son un poco confusos. Y puede ser que él vio la Estatua de la Libertad, por eso él hablaba del monumento y lo dibujó, pero en realidad no era eso lo que iba a ser atacado, porque no fue así. Ya tenemos el supuesto cumplimiento, que son las dos torres gemelas. Entonces, esas sí fueron atacadas y 2 veces. Entonces puede ser que él tuvo una predicción, o sea, él llegó a predecir esto de alguna manera, pero no estaba, no fue exacto, no fue exacto. Entonces, ¿qué sucede? Pues que nosotros
después del 2001, alguien dijo, miren, miren, sí se cumplió, entonces ya de una vez lo acomodamos. No importa que haya dicho el monumento, no importa que haya dibujado la estatua, digamos, la estatua de la libertad. Curiosamente aparece una psicografía aún más sugestiva para esto, que confirmará más aún, que es el edificio, o sea, la Estatua de la Libertad, cortada por la mitad. Ahí están las dos torres gemelas, pero esa fue la psicografía original, me pregunto yo, porque para que no hubiera dudas, yo puedo imitar el dibujo de Parravicini y hacerlo igual. ¿Por qué apareció después y no está fechada? Porque fijémonos que las que él hacía les ponía fechas. Él siempre, esa era su característica, ponía fecha. Yo no confiaría en esas que no tienen fecha. Y esas son las que precisamente se están cumpliendo hoy día. El hombre gris, bueno, por ahí hay varias que podemos ver que se están cumpliendo hoy día. Entonces, a mí, ¿quién me dice que por ahí no hay artistas que saben dibujar y que se están entrenando cada día para poderlo imitar? Si hay gente que puede imitar las firmas, pues imaginemos si alguien no puede imitar un dibujo. Y cuando las personas quieren creer, creen. Ya solo con esta de la Estatua de la Libertad, pues ya creían. Pero muy convenientemente aparece otra y sin fecha y sin escrito. Ese dibujito ahí, yo no sé quién lo hizo, no sé cuál es la fuente, no sé. Yo puedo certificar y hablar solo de el que tiene el escrito, que eso era lo que hacía Parravicini. Él hacía su dibujo y escribía al lado. Ahí vemos la Estatua de la Libertad y bueno, curiosamente le falta un brazo. Eso puede indicar que hay una incompleteza. Perdón, en italiano se dice incompletezza, pero no sé en español cómo se diría. Discúlpenme, está incompleto. En cambio, en el otro vemos una estatua de la libertad cortada por la mitad. Entonces uno dice, no, pues es que ahí está, son las dos torres. Pero nadie cuestiona lo hizo él, ese dibujo. Estas son dudas que debemos plantearnos para no pasar todo entero. No estoy diciendo que no sea así, que él no tenía. Vamos por partes y al final cada uno que se haga su propio juicio. Yo les daré el mío porque siempre suelo dar mi opinión personal. Entonces, los terroristas no escogieron el monumento, escogieron hacer un ataque con varios aviones y además, pues que bueno, en hablar del 11 de septiembre es una cosa compleja porque ahí hay muchas cosas que no cuadran tan bien, pero bueno, digamos, estos dos aviones son reales, lo vimos por la televisión que se estrellaron y la consecuencia es clarísima, las torres están abajo. Así que fueron golpeadas, se puede decir dos veces, pero no era un monumento. Él no especificó, él no dijo las dos torres. Esa es la cosa, que todo es muy ambiguo, no es muy, entonces se acomoda al final, la gente termina haciendo cuadrar. Y eso es lo que no me gusta, que es lo mismo que pasa con Nostradamus. De hecho, a Parravicini lo llaman el Nostradamus argentino. Ahorita hay mucha gente hablando de él por todo, cualquier cosa que sucede, sacan el librito y dicen, ay, mira, esto se está cumpliendo. Bueno, como les digo, la gente cuando quiere creer, pues lo acomoda como sea. Entonces, lo que sí me llama la atención es eso, golpeó dos veces. Entonces, tengamos eso en cuenta allí. Por eso la escogí, porque es una de las más impactantes, si no la más impactante. Ahora vamos a ver esta. El hombre del mañana surgirá del cultivo espermático del laboratorio. La mujer buscará al hijo seleccionando el semen ofrecido por el médico. Se dará preferencia a los hombres atléticos en reserva y a los intelectuales.
El hombre vulgus no será tenido en cuenta y se le dejará desaparecer. El año 2000, luego del cataclismo, conocerá esta norma nueva y el hombre animal se habrá dormido para siempre y la procreación así dará al ser humano. Sin pecado original. Está marcada 1938. La escogí también por eso, porque tiene todas las características de las que él hizo originalmente. Entonces, miren, esta psicografía es interesante. Está fechada en el 38 y parece describir una técnica de reproducción asistida que guarda relación con varios avances científicos actuales. Por eso impacta tanto. La frase "el hombre del mañana surgirá del cultivo espermático" podría interpretarse como una referencia futura a la posibilidad de creación de esperma en laboratorio, lo cual ya se ha logrado en ratones. También podría insinuar el desarrollo de úteros artificiales o gestación completamente exógena, que se llama ectogénesis. Al mencionar el hombre vulgus, el texto sugiere una sociedad donde la reproducción está controlada, recordando conceptos de ingeniería genética y control poblacional y también mejoramiento de características humanas de manera controlada. Bueno, la referencia al pecado original es claramente católica. Y digo católica, no bíblica, porque eso no es bíblico. A ver, ¿a qué me refiero? A que en la Biblia nunca se habla de pecado original. Eso no existe en la Biblia. Sea cual sea la fuente de eso, no es la Biblia. La fuente es totalmente teológica, entonces es una cita teológica. La pregunta es, ¿en esa época podría ser posible prever estos adelantos? Y la respuesta es sí, porque estas ideas habían sido exploradas ya en la ciencia ficción. Un mundo feliz de Aldous Huxley, por ejemplo, en 1932, antes de que él hiciera esto. Y en debates sobre la bioética, el término eugenesia fue acuñado en 1883, entonces ya existía el concepto de la eugenesia por Francis Galton, un científico británico y primo de Charles Darwin, nada menos. Galton propuso mejorar la raza humana promoviendo la reproducción de personas con buenas características, entre comillas, y limitando la de quienes tenían defectos. O sea, amigos, esto no es algo profético que él sacó así de debajo de la manga. Simplemente son ya conceptos que existían y como este hombre seguramente leía bastante y le interesaban ciertos temas, pues pienso que es posible que se haya enterado de esto. Es que había ya una obra que era la de Aldous Huxley, que mostraba esta distopía. Así que ya se trataban esos temas, son temas que ya inquietaban en el momento. Miren, desde cuándo ya se sabía sobre la eugenesia, 1883, y ya existía el término, o sea, ya existía esa búsqueda. Así que cuando Benjamín Solari Parravicini hizo su psicografía en 1938, la eugenesia ya era una idea ampliamente discutida y aplicada en varios países. Su visión sobre el cultivo espermático de laboratorio, como él lo dice, y la sección genética de humanos podría haber sido influenciada por los debates científicos y políticos de ese tiempo. Lo que sí anticipó él fue la fertilización in vitro humana que se realizó en 1978. Su idea de cultivo espermático de laboratorio podría interpretarse como una intuición temprana sobre lo que vendría en la segunda mitad del siglo XX. Pero como les digo, si ya existía, digamos, la posibilidad y el pensamiento de crear una raza humana mejorada, sin defectos, pues no era tan difícil llegar a intuir este tipo de, digamos, esta técnica de reproducción humana. Entonces yo lo dejo así, lo dejo abierto. Yo no lo veo como algo profético en sí. Y si esta fuera su única psicografía, pues yo
no vería nada de particularmente profético. Pero no es la única, no es la única cosa que logró él prever. Entonces, o estamos hablando de una persona muy intuitiva o de algo más. Veamos. Esta es otra psicografía. Aparecerán volando las alturas círculos de luces, trayendo seres extraños de otros planetas. Sí, serán los que vinieron a poblar la tierra, se dirá. Y se dirá bien. Sí, los que se llamaron ángeles en el Antiguo Testamento, o la voz de Jehová, serán y de nuevo se les verá. Y se les verá y se les escuchará. Esto es del año 1938. Como se podrán imaginar, a mí me interesó muchísimo esta psicografía, porque está hablando precisamente de lo que yo les estaba exponiendo aquí, que en la Biblia no se habla de ángeles, sino de extraterrestres. Y miren que lo que él dice así, lo que dice aquí, los que se llamaron ángeles en el Antiguo Testamento. Interesante. Aquí ya está él mostrando que no eran ángeles, eran extraños seres de otros planetas. Habla de los círculos de luces. Esto lo escribió él en el 38. Y miren, en la década de 1930 sí fue un periodo marcado por avances científicos y tecnológicos. Esto llevó a un aumento en la curiosidad hacia el espacio y la posibilidad de vida extraterrestre. La ciencia ficción comenzó a ganar popularidad en la literatura y el cine, lo que contribuyó a alimentar la imaginación sobre la vida en otros planetas. Pero miren, esto no es solo imaginación y no es solamente, digamos, de tener una gran imaginación. En realidad yo veo aquí un atisbo de conocimiento en Parravicini respecto, porque no todo el mundo sabe que en la Biblia, cuando se habla de ángeles, se está hablando de seres extraterrestres, o sea, de afuera de la Tierra. Ahora, cuando las personas son más abiertas de mente, aunque estén en una religión, saben bien que cualquier cosa que está fuera de la Tierra es extraterrestre. No es necesariamente hombrecitos verdes como siempre nos han querido meter en la cabeza para ridiculizar lo que es la investigación ovni. Pero miren, no es tan difícil, pues como si tenemos una mente más centrada, llegar a eso. Y él, como le repito, él estaba dentro de esos círculos de personas que investigaban, que se educaban dentro de esta información de lo que es espiritual, lo que es los extraterrestres, todo esto, y esto viene a flote en sus psicografías. Existían estos círculos esotéricos y él los seguía. Entonces, esto puede ser la fuente de todos. Hizo varias psicografías. Por ejemplo, aquí dice, los mares serán invadidos por los seres de otros mundos que llegarán en sus barquillas anfibias. Llevarán de la tierra para Ganímedes y su gemelo Europa algas. Allá se precisa como alimentación o se aprecia como alimentación, carecen de grandes mares. Llegarán. Año 1938. Curiosamente, debajo de las capas de hielo de estas lunas se han percibido, se piensa que haya agua y en uno de estos, no sé, tal vez es Europa, se cree que haya agua marina. De todas formas, todas esas inquietudes de los planetas, del espacio en ese momento era de gran interés. Y también la ciencia ficción. Naves interplanetarias vienen a la Tierra en Pax, año 1960. Ahí no dice ninguna fecha, digamos, no dice cuándo sucedería. Y miren esta otra psicografía. El Can será el primero en volar. Ahí todo el mundo dice, no, eso sí no lo puedes tú desmontar porque es que así es, fue el primero en volar, laica, laica, laica. Pero un momento, miremoslo bien, porque no es tan así y sí. O sea, no totalmente así, porque en realidad las pruebas para enviar animales al espacio comenzaron en la década de 1940, específicamente en el 47. En el 47 los estadounidenses enviaron moscas de la fruta a bordo de un cohete B-2
que fue capturado a los nazis. Este fue el primer experimento biológico en el espacio. Entonces ya hubo animalitos por ahí, ya lanzamos. En el 49 Estados Unidos envió al mono Albert II. Ese fue el primero en convertirse, además un primate, y alcanzó el espacio supuestamente, pero él murió al regresar. O sea que en realidad se puede decir que el primero en que voló al espacio fue un mono, no un can, un perro. Y en el 51 la Unión Soviética comenzó a lanzar perros, ya en el 50, en vuelos suborbitales hasta que se llega a Laika, que fue la primera sí en orbitar, pero no fue la primera en llegar. Entonces miren que ahí también sucede lo mismo que con las Torres Gemelas. Puede ser que tuvo una previsualización, hizo una predicción, pero no fue precisísima. Si somos estrictos, entonces tenemos que descartarla porque en realidad el perro no fue el primero en volar al espacio. Pero tenemos que ser flexibles, tenemos que creer. Entonces, si le tenemos que creer, tenemos que decir, ay, bueno, los de antes no eran tan importantes y Laika sí. Es como el único modo de justificar que no haya nombrado al mono Albert. Y también en Argentina mandaron un monito que se llamaba Juan. No sé en qué fecha fue. O sea que ya estaban en esa carrera. La carrera espacial ya venía de atrás. Entonces él ya también sabía. Yo sé que al espacio han mandado también gaticos, ha mandado una cantidad de animalitos. Pero no fue el primero, no fue el perro. Hay una interesante aquí que dice, la teoría de Darwin dejará de ser porque se sabrá que el hombre bajó de los planetas. Esta es muy interesante y de esta nadie habla porque ahorita están todos súper encaprichados con el hombre gris, que si es mi ley, que eso, miren, la gente vive del pan y el circo, qué pesar. Por eso se está replicando tanto esto. Yo lo estoy presentando aquí como investigación para que muchas personas puedan saber quién es este Parravicini, de qué hablaba y si podemos decir que era un profeta o no. Porque es que todo el mundo, pues sí, miren, sí cumplió y eso. Entonces ya toda la gente va como con el chip de que sí y no se enteran de tantas cosas. Entonces, pues aquí estoy tratando de profundizar al respecto. Y miren, de esto nadie les va a hablar mucho. La teoría de Darwin dice, dejará de ser porque se sabrá que el hombre bajó de los planetas. Interesante. Ahora, para comprender la fuente de dónde pudo venir esta psicografía, obviamente haciendo a un lado la historia suya del famoso contacto, veamos cuál era el contexto en Argentina, porque él estaba ahí. Respecto a la literatura del tema ufológico, uno de los primeros libros en popularizar la idea de contactos con extraterrestres avanzados, aunque en un contexto más esotérico y no arqueológico, Flying Sources Have Landed de 1953, Desmond Leslie y George Adamski, El retorno de los brujos en 1960, de Louis Powers y Jacques Berger, un libro clave en la literatura del realismo fantástico que sugirió que civilizaciones antiguas poseían conocimientos avanzados, posiblemente de origen no humano. Miren que ya desde los años 50 se estaba hablando de de un contacto de civilizaciones más avanzadas no humanas. Por ejemplo, Recuerdos del futuro de 1968 de Eric von Däniken. Ya estamos hablando, bueno, de antes de la muerte de Parravicini, entonces él todo esto lo vio. Aunque se supone que es posterior a la mayoría de psicografías de Parravicini, de todas maneras este libro fue el más influyente en la idea de antiguos astronautas. Yo creo que se alcanzó a influenciarlo. Von Däniken planteó que civilizaciones extraterrestres habían visitado la Tierra en la antigüedad y ayudado al ser humano en su desarrollo. Pero recordemos aún más atrás, yo quiero ir más atrás, recordemos a Alfred Wallace. ¿Recuerdan quién era él? Él fue el coautor de la evolución de las especies con Charles Darwin.
En realidad yo diría que él fue el primero y no sé si antes de él alguien se atrevió a afirmar algo así, porque estamos en la época de la explosión de la ciencia, cuando ya la ciencia puede desarrollarse sin el fastidio de la iglesia y que la iglesia esté ahí a controlar qué se dice y no se dice. Entonces Wallace le dice a Darwin, me muero la pena contigo, colega, pero el ser humano no entra dentro de nuestra teoría de la evolución de las especies. El hombre no entra en esto, no encaja, entonces yo me retiro. Y ahí él dice que una inteligencia mayor fue la que impulsó al hombre a ser lo que es, porque él dice que la inteligencia, el lenguaje, las habilidades matemáticas y artísticas del ser humano parecían demasiado avanzadas para ser producto exclusivo de la selección natural, ya que se superaban las necesidades básicas de la supervivencia. Y eso es algo de lo que yo aquí les he hablado mucho y seguiremos hablando y seguiremos desarrollando y ya veremos cuándo una persona dentro de la ciencia aceptará venir al canal. Yo había invitado a, bueno, a una persona que tenía totalmente digamos, la autoridad de, hablándolo en términos de conocimientos, autoridad científica total para hablar de ese tema y al final se arrepintió en venir, porque es delicado cuando se salen de la narrativa oficial y cuando los ven de sus alumnos o sus colegas de la universidad, pues el trabajo se les acaba. Entonces entiendo bien por qué esta persona no aceptó la invitación. Después de haberla aceptado, no vino. Pero, queridos amigos, miren, estas fueron poquitas por la cuestión del espacio temporal que tengo para realizar el video, pero en conclusión, yo diría que Parravicini pudo haber construido esa historia para poder justificar el hecho de que él tenía unas intuiciones. Puede ser que él sí, puede ser que soñaba también, porque cuando en una época yo dibujaba mis sueños y los escribía, encontraba muchas cosas y es un modo de conectarse con la intuición nuestra, los sueños, porque ahí somos más libres y más creativos y, ¿por qué no? Quizás nos conectamos con alguna fuente que no sabemos. Por eso yo no es que yo niegue que existan ciertas cosas, es que no quiero asegurar que existan hasta que no podamos tener más certezas de ello y para no incentivar la instrumentalización que otros hacen de ese tipo de tendencias y de intereses, que desafortunadamente eso es lo que abunda. Y aquí en Internet, pues en YouTube, muchas personas se aprovechan de que la gente, pues eso les gusta, les llama mucho la atención y les endulzan el oído con una cantidad de cosas que nunca van a poder comprobar si eso es así o no, pero la gente se apasiona y llega a creer al 100% en que todo eso es así. Así que yo no quiero unirme a esa tendencia. Simplemente yo pienso que Parravicini sí pudo haber tenido intuiciones, acertó con cosas. Se han hecho pruebas tratando de darle una validación, una validez científica a todo esto, pero se ha renunciado siempre a esos experimentos y a esos proyectos porque igual cuestan, porque tienen que pagarle a científicos y cuando no ven resultados, dicen basta, ya no les vamos a dar más plata para esa investigación, esto se acaba y ya, ahí queda todo el proyecto. En esos experimentos que han hecho, ha habido porcentajes interesantes de que efectivamente sí hubo una premonición, sí hubo una telepatía, en fin, encontraron varias personas con las cuales se lograron obtener resultados interesantes, más sin embargo, cuando ya llevaban todo al laboratorio, ahí sí ya fallaban, ahí sí no podían, la que movía los objetos ya no podía, o el que generalmente adivinaba ya no adivinaba más. Entonces, sea por el estrés, sea por lo que sea, ya no se producían los mismos efectos.
Ellos decían, además que se dieron cuenta que en algunos casos aumentaban los resultados, seguramente para seguir siendo subvencionados, porque como les digo, esos proyectos fueron pagados, tenían que pagar a unos supervisores, a unas personas que lo realizaban, y pues si no daban resultados, los cerraban y efectivamente resultaron todos en cierre. Entonces se dieron cuenta que algunos, para no que no les cerraran el proyecto, sea porque había un interés genuino y querían continuar, o sea porque tenían algunos otros intereses, ellos aumentaban el porcentaje de los resultados y pues ahí peor porque hubo más desconfianza y dijeron, no, esto no se va más. Entonces, queridos amigos, yo ya les di mi opinión, que es que yo pienso que pudo haber sí tenido algunas intuiciones interesantes, algunas visiones futuras interesantes y no en un sentido místico, sino más bien como tal vez las tuvo Julio Verne, las tuvieron tantos que pudieron ver cosas como Kubrick, que en sus películas ya lo vemos ahí, el objeto, alguno podrá pensar este hombre viajaba al futuro. Muchas cosas ya venían en un proceso, muchos inventos vienen de un proceso largo. Así que pues se puede proveer, como por ejemplo, les doy un ejemplo bobo, pero pues tener el teléfono donde se habla, me acuerdo que había unos cómics y eso era lo máximo en tecnología y no existía, donde el superhéroe habla por el teléfono digital. Bueno, ya vemos los teléfonos, ya eso ya pasó de moda inclusive, porque con el teléfono, o sea, el reloj, teléfono, celular, que también te hace una cantidad de funciones. Entonces, son cosas que sí se pueden prever. Ya lo de la torre, por ejemplo, lo de las torres gemelas, pues es interesante y hay una psicografía que habla de Claudia Sheinbaum, supuestamente, y esa me llama mucho la atención porque de verdad está la mujer con flores en su vestido, que ya usa mucho flores y todo. Bueno, digamos que fue casualidad con el cactus atrás. Entonces, ¿qué más alusión? Pues al México y con una serie de cosas que de verdad uno dice, no, ahí sí hay algo. Pero esa historia adjunta de que esa voz, que la mano que lo tiró al piso, que el Cristo brilló, a mí me parece que más bien todo eso sí fue construido por él y posteriormente sus amigos, siempre surge el mejor amigo o la tía o la abuela, la conserje, la portera. Por ahí, por ejemplo, vi en un canal, entrevistaron a una pareja que ellos tienen su estación de radio, que era una estacioncita de radio poco conocida en Argentina, y ellos aparecieron con una carpeta de psicografías supuestamente de Parravicini, cuenta una historia que una señora los llamó y que les regaló esas fotocopias. ¿Cómo hace uno para confirmar que una fotocopia viene de un original? Entonces la señora les decía que ella era la portera de una persona que adquirió el apartamento de Parravicini, que las encontraron, estas psicografías, y que ella las guardó por 30 años y que se decidió entregárselas a esta señora de la radio. Entonces ella dice que tiene una misión para simplemente mostrarlas. Entonces, miren, ya hay libros, ya hay un trabajo editorial, ya hay ya el nombre ya es conocido, eh, pues no sé, yo no quiero como, digamos, acusarlos de mala fe ni nada de eso, pero también la historia de ellos yo dudaría muchísimo de la veracidad porque no hay cómo confirmarla, porque la señora que les entregó las supuestas fotocopias de estas nuevas psicografías inéditas, que además no están ni datadas, no tienen fechas, desapareció, ya no los quiere contactar, o sea, no, se esfumó. Así que yo dudaría muchísimo. Y si están diciendo la verdad, pues lo saben solo ellos, nadie más, porque yo no, y nadie, ni la persona que los entrevistó lo puede saber. Entonces hay mucha gente que quiere creer. Y ese es el gran problema, cuando queremos creer. Entonces, bien, amigos, es interesante
esto de las psicografías son interesantes. Me gusta leerlas y pensar en qué pasaba en ese contexto, qué sucedía, ya se sabía algo de eso o era absolutamente desconocido e imposible que él hubiera podido saber. Entonces sí, es profético. Pero muchas cosas también, ¿por qué no se hablan de las que no se han cumplido? Porque hay una cantidad que yo las vi y dije, esto no se ha cumplido. Hay muchas también que hablan como de cosas muy así, pues como del mundo, de la cristiandad, habla mucho de sus creencias y todo, de la maldad y bueno, cosas que son tan obvias que pues eso no puede ser calificado de profético ni nada. Y la pregunta del millón, ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Por qué él, por qué los que son contactados y para qué? ¿Cuál es la idea? ¿Qué cambia? ¿Qué cambia que ellos den ese mensaje? ¿Ha cambiado algo? ¿Cambiará algo? ¿Mejorará algo? Yo lo que pienso es que si estos extraterrestres realmente están haciendo eso, cometen un gran error porque lo que hacen es crear nuevas creencias y de pronto se pueden formar nuevas iglesias y se pueden formar sectas y una cantidad de cosas y gente que se pueda enriquecer con todas estas cosas. Si ellos realmente conocen al ser humano, pues es extraño que lo hagan así. ¿Por qué no van a contactar a un, no sé, a un líder mundial? ¿O por qué no lo hacen más público? Pues un grupo, por ejemplo, de muchas personas. Hay muchos modos de causar más impacto para ser más creíbles. Y si se trata de que, pues no, la gente tiene que creer, entonces ahí sí me parece un error porque estamos precisamente en la era de que las creencias han hecho y deshecho. ¿A quienes contactaban en el pasado estos viajeros del espacio? Pues a reyes y a personas que tenían un gran liderazgo. Formaban grupos, formaban, digamos, contactaban líderes de poblaciones generalmente. Si querían utilizar un vocero, que después llamarían profeta o sacerdote, le daban instrucciones para reunir, pero ¿qué hacían ellos? Pues se hacían ver, mostraban su cabot, mostraban su poder, porque de otra manera el mismo Moisés se lo dijo a Yahvé, yo tengo que ver tu cabot, o si no, yo cómo voy a ir allá a hablarle a todo el mundo si tú no eres uno de los que tú dices realmente que eres, entonces yo cómo voy a dar la cara. Asimismo, asimismo sucedería hoy día, si está sucediendo, si están contactando personas, miremos a qué personas contactan también, porque los mensajes pueden ser interesantes y pueden ser muy bonitos y uno dice, ay, sí, de verdad, o sea, qué bien lo que estás diciendo, qué bello, es muy elevado, es muy filosófico, pero ¿llega a un público o no? Entonces ese extraterrestre se tomó todo ese tiempo en venir hasta acá, de la manera en que haya venido, todo ese esfuerzo, no sé, pues cómo vino para contactar con una persona que nadie, no conoce a nadie, que no tiene una importancia, una relevancia para hacerse seguir de otros, es un poco extraño. Y en esos contactos del pasado, pues nosotros vemos los resultados, vemos grandes ciudades, vemos grandes monumentos, vemos grandes inventos y seguramente, hablando de inventos, hoy en día podemos notar que hay una tecnología que no, al menos nosotros no tenemos un registro de cómo se llegó allí. Hay de hecho unas tecnologías que se dice que existen, pero que no, pero que sí, pero que no. Entonces, bueno, sobre esas podemos tener dudas, a pesar de que hay gente que, bueno, se ha filtrado información, pero podemos tener dudas respecto, sí, debemos tener dudas. Pero hay tecnologías que usamos cotidianamente, que damos por sentado y pues si nos ponemos a pensar en la manera en que llegaron, la velocidad en que todo se ha dado y sobre todo en ese cambio ahí de la era industrial a la tecnológica, lo que pasó durante la guerra, hay cosas que pues hacen pensar
si seguramente ya hemos recibido o hemos obtenido una tecnología de la cual estamos nosotros realizando la actual, haciendo eh, mediante la tecnología inversa, estamos obteniendo mucha información interesante y muchas cosas están resultando. Yo no sé qué tan útil es que un extraterrestre me contacte a mí y me diga ciertas cosas. Me cambiará la vida a mí. Pero si yo vengo mañana al canal y les digo, miren, me contactaron, es la locura. Va a haber una cantidad de gente que me va a creer, se va a armar pues ahí el bororó y muchos otros no, y no va a pasar nada y no va a cambiar nada. Queridos amigos, a mí puede que me cambie la vida, pero a ustedes, ¿en qué les va a cambiar? Y está siempre la duda si es verdad o no. Bueno, amigos, yo me despido de ustedes con esto. Quedo pendiente de sus comentarios y que me digan, que me respondan la pregunta que hice para ver si les desarrollo ese tema. Por ahora les mando un gran abrazo, cuídense mucho y hasta pronto.